Ahí está. Muy bien. Ya estamos grabando la clase y vamos a compartir pantalla. ¿Ok? Y como les digo, vamos a ahorrar un poquito de internet para tener buena comunicación. Ya, ok. Vamos a abrir acá la aplicación. Bien. Y vamos a borrar todo acá para volver a explicar. ¿Ya? Ok. Abrir. Muy bien. Vamos a ver ahora estática 2, momento o torque. ¿Qué viene a ser el momento o torque? El momento o torque viene a ser una magnitud vectorial. Entonces tiene módulo, o sea, valor, tiene dirección y también tiene sentido. El momento o torque es una magnitud vectorial que mide cuánto rota un cuerpo. ¿Entendido? Cuánto rota un cuerpo. Muy bien. Ejemplo de rotación tenemos varios en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando abrimos una puerta o cerramos una puerta también, la puerta que va a hacer va a rotar, ¿no? Cuando abrimos también una ventana, ¿no? A ver, si le aplico una fuerza pequeña a la puerta, pues la puerta va a rotar un poquito, ¿no? O lentamente, ¿no? Si le aplico una fuerza mayor, la puerta se va a cerrar más rápido. Y si le aplico una fuerza mayor aún, entonces la puerta va a rotar rapidísimamente, ¿no? Entonces, ¿qué magnitud física me va a decir cuánto rota un cuerpo? Si rota poco, rota más o rota mucho más. Ese es el momento o torque, que es una magnitud vectorial. A ver, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos un cuerpo en forma de elipse y lo vamos a hacer rotar sobre este punto. Este punto de acá es el centro de giro, ¿no? El centro de giro o centro de momento. Vamos a poner este punto, ¿ya? Esta fuerza F le está golpeando al cuerpo en este costadito. Entonces, con respecto a este punto O, eh, este cuerpo va a rotar, ¿no? Acá, en este punto O, que se considera el centro de giro, hay un huequito y pasa un eje, ¿no? Pasa un fierrito y por ahí va a rotar el cuerpo, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, esto se llama el centro de giro. El centro de giro o centro de momentos. A ver, entonces este punto no se mueve, el cuerpo va a rotar alrededor de este punto. Si esta fuerza lo golpea entonces en este costadito, este cuerpo, ¿cómo va a rotar este cuerpo? Va a rotar en sentido horario o en sentido antihorario.
Si lo golpea aquí, como pueden apreciar, va a rotar en este sentido. Y este es sentido, ¿no? Antihorario, ¿no? Antihorario. Y esta es una de las dificultades. A ver, este tema se hace un poquito complicado porque aquí van a haber dos dificultades. La primera dificultad es si el cuerpo rota en sentido horario o antihorario. ¿Entendió? Muy bien. Y la segunda dificultad es la distancia perpendicular del centro de giro a la fuerza. ¿Está bien? Son dos dificultades. Entonces, este tema, la experiencia nos demuestra que es un poquito difícil para asimilar al alumno, sobre todo cuando no practicas, ¿no? Porque todo hay que practicarlo. Una vez que lo practicas, bueno, tu cerebro eh, va a conocer la nueva realidad y no vas a tener dificultad, ¿ya? Muy bien, entonces, o la nueva dificultad, ¿no? Muy bien, vamos a definir el valor, el módulo del momento de F de esta manera, ¿ya? Así, el, el momento, o también se puede decir el torque, ¿no? El momento o torque, el momento de F, de la fuerza F, respecto al punto, al punto O. El momento de la fuerza F respecto al punto O, la nomenclatura va a ser así, ¿no? Momento de F respecto al punto O. Ese momento, el momento de F respecto al punto O sea, significa lo que la fuerza lo hace rotar al cuerpo respecto al punto O, va a ser igual al producto de la fuerza, y acá viene la segunda dificultad, por la distancia de O a la fuerza. A ver, la distancia de un punto a una recta, la distancia de un punto a una recta, ojo, ¿cuál sería? Bueno, puede ser esta, puede ser esta de acá, este de acá. Bueno, ahí habría infinitas distancias, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿qué distancia se toma? Se toma la menor, la menor. ¿Y cuál es la menor? Pues la perpendicular. De tal manera que si te mueves de esa perpendicular, evidentemente, ¿no? Se ha formado ahí un triángulo rectángulo y la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Entonces, la distancia menor, pues es la perpendicular. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Esa sería la segunda dificultad, ¿ya? La distancia del punto O a la fuerza, ¿no? Entonces vemos que ahí no es perpendicular, acá tampoco, ¿no? Entonces, la perpendicular, como puedes apreciar, en muchos casos, en los problemas, va a estar en la prolongación de la fuerza. Una fuerza se puede prolongar a lo largo de su línea de acción. Entonces, acá sería 90 grados y este de acá sería la distancia. ¿Ok? Entonces, momento, fuerza por distancia. Ahí está. ¿En qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en newton. La distancia se mide en metros. Entonces, las unidades del momento van a ser newton por metro. Muy bien. Y como les digo, aquí van a haber dos dificultades. La primera dificultad que vimos acá era el sentido de giro, ¿no? El sentido del giro puede ser antihorario, contrario a lo que se mueve las agujas de tu reloj de pared, ¿no? Ahí está. Sentido antihorario se va a considerar positivo. Y si se mueve en sentido horario, o sea, como las agujas del reloj, mira, así, en sentido horario, entonces el momento se va a considerar negativo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora vamos a practicar un poquito, ¿ya? Vamos a practicar un poquito. A ver. Vamos a calcular el momento de F
el momento que produce esta fuerza respecto a este punto A, respecto a este punto B y respecto a este punto C. Bueno, entonces, primero vamos a determinar el momento de F respecto al punto A, el momento de F respecto al punto B, el momento de F respecto al punto C. A ver, primeramente tenemos que ver el sentido de giro, ¿no? Entonces, a ver, esta fuerza lo golpea este cuerpo en este punto. Con respecto al punto A, acuérdate que el centro de giro no se mueve, el cuerpo se mueve alrededor del centro de giro. Si la fuerza lo golpea acá y este punto no se mueve, ¿no? Sobre este punto va a rotar el cuerpo. ¿Cómo va a rotar el cuerpo? A ver, si lo golpea acá, ¿cómo va a rotar? Sentido, sentido, sentido anti o horario, ¿sí? ¿Ya? Sentido antihorario. ¿Ya? Ahora, la fuerza lo golpea este cuerpo en este extremo. Con respecto aquí al centro de giro, el centro de giro es, hay un huequito, imaginariamente pasas un eje y por ahí va a rotar el cuerpo, ¿no? Entonces, si la fuerza lo golpea ahora en este extremo, este cuerpo B, el cuerpo B va a rotar así, ¿no es cierto? ¿Qué sentido es? Sentido o horario, ¿ya? Sentido horario. Esto tienes que practicarlo, ¿no? Con tu regla, hay una regla que tiene varios huequitos, ¿no? Y vas practicando, aplicando una fuerza a la regla, poniendo el lapicero en uno de los huequitos y haciéndolo mover en sentido horario y antihorario, ¿ya? Hasta que tu cerebro acepte la nueva dificultad. Bien, entonces, el momento de F respecto al punto A, como estamos viendo, es un momento positivo. Momento, acuérdate qué cosa es el producto de la fuerza. Ahí está. Y ahora viene la segunda dificultad, por la distancia del centro de giro a la fuerza, ¿no? La distancia tiene que ser la mínima, la perpendicular. Ahí no es perpendicular, ¿no? Entonces prolongamos la fuerza, ahí está en las líneas punteadas, se prolonga la fuerza y se va a tomar la distancia perpendicular, ¿no? Acá tenemos, ¿no? 90 grados y esta sería la distancia, ¿no? Respecto al punto A, D sub A le vamos a llamar, ¿ya? Por D sub A entonces, por D sub A. Muy bien. El momento de F respecto al punto B, en este caso el momento es negativo, menos, producto de la fuerza por la distancia de B a la fuerza, ¿no? La distancia de B a la fuerza, como puedes ver, aquí no es perpendicular, ¿no? Ahí. Busca la perpendicular y ahí está, ¿ya? La distancia perpendicular a la fuerza o, en forma más general, a su línea de acción. Muy bien. Vamos a ver ahora el momento de F respecto al punto C. A ver, el momento es el producto de la fuerza por la distancia de C a la fuerza. ¿Quién me puede decir cuánto es la distancia de C a la fuerza? A ver, si el punto estaba acá, esta era la distancia, ¿no? Si el punto está más cerca de la línea de acción de la fuerza, pues, como puedes apreciar, la distancia es más pequeña. Si está más cerca, la distancia es más pequeñita, ¿sí o no? Ahí está la distancia más pequeñita. Y si están en el mismo punto, la distancia va a ser 0, ¿sí? Y F por 0, ¿cuánto viene a ser? 0. ¿Qué pasó? Se eliminó la fuerza, ¿ya? ¿Y por qué te pongo acá tremendo cerazo? Mira, un 0 te voy a poner acá, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esto, con esta teoría, vamos a calcular los problemas. En un problema donde actúen fuerzas paralelas, es muy probable que para resolver el problema utilicemos el momento o torque, ¿no? Entonces, si tengo dos incógnitas, F y F1, digamos, tengo dos incógnitas, F y F1,
y me piden calcular F1, entonces esta F la tengo que eliminar. Fíjate que F por 0, 0, se eliminó F, ¿sí o no? Se eliminó F. Entonces, para eliminar una incógnita, voy a tomar momentos en el punto donde pase esa incógnita. ¿Ya? Porque su momento va a ser 0, claro. ¿Por qué razón? Porque no lo va a hacer rotar. ¿Qué cosa mide el momento? ¿Cuánto rota un cuerpo? Si el momento es 0, significa que el cuerpo no rota. El 0 es ausencia de, ¿no? El cuerpo no rota. Esta fuerza, cuando incide sobre este cuerpo en el punto C, no lo va a hacer rotar, lo va a hacer de repente trasladar, pero no lo hace rotar. ¿Entendido? Para que lo haga rotar debe aplicarse en un costadito, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acuérdate que toda fuerza que pasa por el centro del giro, su momento va a ser igual a 0. Bien, vamos a ver ahora el momento resultante. El momento resultante es la suma de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ya? El momento resultante, entonces, el momento resultante respecto a un punto O cualquiera, va a ser, si sobre el cuerpo actúan 3 fuerzas, va a ser el momento de F1 respecto al punto O, más el momento de F2 respecto al punto O, más el momento de la fuerza F3 respecto al punto O, y así sucesivamente. ¿Entendido? Bien, si hay 4 fuerzas, sigo sumando los momentos. Si hay 20 fuerzas, va a ser engorroso hacer esto, ¿no? Pero para eso tenemos la matemática. Decimos el momento resultante respecto al punto O va a ser igual a la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo respecto al punto O. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda condición de equilibrio, ¿no? La segunda condición de equilibrio. ¿Ya? A ver, vamos a repasar. En la primera condición de equilibrio, acá vamos a repasar la primera, que hemos visto en la clase pasada, es la primera condición, ¿no? Condición, ¿te acuerdas? Condición de equilibrio, ¿no? Vamos a escribir un poco. Ya. A ver, la primera condición, a ver, de, de equilibrio, ¿no? Esto estudiamos la clase pasada. ¿Qué decía la primera condición de equilibrio? Decía, si un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación, ¿te acuerdas? Equilibrio de traslación, ¿no? Decía la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él, ¿no? Es igual a cuánto? A 0, ¿no? La sumatoria de las fuerzas igual a 0. ¿Está bien? Y te acuerdas que hicimos así, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Está bien? Bueno, si vamos a las fuerzas, ¿qué pasó con esto? No, ahorita, a ver, vamos a ver. Ahí está. Bien, vamos a suponer que tenemos acá el sistema de ejes coordenados, ¿ya? ¿Te acuerdas? ¿No? La abscisa y la ordenada, ¿ok? Tenemos acá la abscisa y la ordenada. Vamos a poner bonito. Ahí está. Y acá tenemos este cuerpo, ¿no? Recuerda que hemos hecho este ejemplo. Acá tenemos pues la abscisa, ¿no? Y aquí la ordenada. Bueno, este cuerpo está sometido a la acción de varias fuerzas, ¿no? Entonces, al decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, significa que el cuerpo no va a hacer esto, ¿no? Se va a quedar ahí en el centro. Y decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, significa que el cuerpo
El cuerpo no va a subir ni va a bajar, se va a quedar en esa posición. Pero no me dice nada si el cuerpo está rotando. Esto no me garantiza que el cuerpo sea como un CD que pones para escuchar tu reggaetón, ¿no? Tu música, si está rotando, ¿no? No me dice nada esto, si el cuerpo está rotando. ¿Quién me va a garantizar que el cuerpo no rote, ¿no? Para que esté en equilibrio, pues. O sea, la primera condición de equilibrio no me garantiza que el cuerpo esté en equilibrio, porque el cuerpo puede estar ahí en esa posición sin trasladarse, pero de repente está rotando. ¿Quién me garantiza que no rota? ¿Qué cosa mide el momento? ¿Cuánto rota un cuerpo? Si el cuerpo no rota, su momento es cero. Ah, ya. Entonces, la segunda condición de equilibrio me va a garantizar que este cuerpo no va a rotar, ¿ya? Que este cuerpo no va a rotar, ¿ok? ¿Y eso qué viene a ser? Viene a ser el equilibrio rotacional, ¿ya? La segunda condición de equilibrio me garantiza el equilibrio rotacional. Muy bien. La segunda condición de equilibrio dice, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la sumatoria de los momentos que actúan sobre él respecto a un punto o cualquiera es igual a ¿cuánto? Es igual a cero. ¿Ya? Es igual a cero. O, bueno, o si no, vamos a hacerlo así también, ¿no? Yo libro también está así. La sumatoria de, perdón, el momento resultante, ¿ah? El momento resultante. Bien. El momento resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a ¿cuánto? Es igual a cero. Decía, ¿qué cosa mide el momento? ¿Cuánto rota un cuerpo? Si el cuerpo no rota, entonces su momento va a ser igual a cero. Pero el momento resultante es igual a ¿qué? A la sumatoria de los momentos. Entonces, la sumatoria de momentos de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo respecto a cualquier punto tiene que ser igual a ¿cuánto? A cero. Y esto es lo que vamos a utilizar. Generalmente se utiliza en el sistema PRE, ¿no? Que bueno, para que la sumatoria de momentos sea cero, como algunos momentos son positivos y otros momentos son negativos, entonces la sumatoria de momentos con respecto en sentido antihorario, o sea, momentos positivos, debe ser igual a la sumatoria de momentos en sentido horario. Es decir, momentos positivos igual a momentos negativos. ¿Entendió? Pero con esto se resuelven, no todos los problemas se pueden resolver con esto. Con esto sí. Con esto se resuelve cualquier problema. ¿Ya? Cualquier problema. Entonces, esta segunda condición de equilibrio me garantiza que el cuerpo no rote, pero no me garantiza que el cuerpo se traslade. Entonces, como conclusión, podemos decir, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, se debe cumplir la primera condición de equilibrio, que es el equilibrio de traslación, y también la segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio rotacional. La segunda, los dos se deben cumplir a la vez, ¿entendida? La segunda condición de equilibrio, ¿no? Que dice el momento resultante o la sumatoria de momentos, ¿no? Vamos, nosotros decimos, bueno, es lo mismo. La sumatoria de los momentos de todas las fuerzas es igual a ¿cuánto? Igual a cero. ¿Qué fuerza? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Muy bien. ¿Sí? Esa es toda la teoría y tómale una captura de pantalla. Bien, y vamos a resolver los problemitas. Los dos primeros problemas son un poquito largos. Ya está la captura de pantalla. ¿Hay alguna duda? A ver, vamos a ver cómo está el chat. En el chat, veamos, supongo que han entendido bien esta parte.
Vamos a ver ahora los problemitas, estimados alumnos. A ver. Bien, vamos a borrar acá, ¿ya? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es leer con detenimiento el problema, ¿no? Dice, en el diagrama se muestra una barra articulada en el punto O y cuatro fuerzas del mismo módulo. ¿Cuál de estas fuerzas produce mayor torque con respecto al punto O? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a poner el mismo módulo. Cada fuerza, ¿no? Tiene estas cuatro fuerzas, tienen el mismo módulo, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá F. A cada una le ponemos F, el mismo módulo, F. Acá también F, ¿ok? Y aquí le vamos a poner la longitud de la barra L. L es la longitud de la barra. Y esta barra pues está articulada aquí. Aquí hay una articulación, está unida a la pared mediante una chapa que tiene su huequito, ¿entendió? La barra también tiene su huequito, ahí pasa un eje y la barra puede moverse para arriba o para abajo, ¿no? Entonces digo, bueno, lo primero que vamos a calcular acá es el momento, a ver, el momento de F3 respecto al punto O, que viene a ser, a ver, ¿cuánto viene a ser? Si vemos, acá tenemos F3 y si prolongamos F3, como puedes apreciar, está pasando por el centro de giro, ¿no? Mira ahí, está pasando por el centro de giro. Toda fuerza que pasa prolongándolo, ¿no? O pasa por prolongándolo por su cola y su cabeza, esta es su línea de acción, y pasa por el centro del giro. ¿Cuánto es el momento? Dígame, ¿cuánto es el momento de la fuerza que pasa por el centro del giro? A ver, ¿quién me dice? La fuerza que pasa por el centro de giro, ¿cuánto es su momento? Cero, muy bien. Cero porque no lo hace rotar. Entonces, ¿no? Tenemos ya el momento de F3 que va a ser el menor de todos, ¿no? Cero. Ahora voy a calcular el momento de F4 respecto al punto O. Primeramente tengo que ver el sentido de giro, ¿no? El sentido de giro. Entonces, ya sabes que sobre este punto va a rotar la barra. Entonces acá tenemos a la barra, ¿no? Esta es la barra, mira, esta es la barra. La fuerza F4 lo jala para arriba y lo va a hacer rotar así. ¿Qué sentido de giro es este? ¿Qué sentido de giro es este? Anti o horario, ¿sí? Entonces, esta fuerza lo está haciendo rotar a la barra en sentido anti-horario, ¿ya? Contrario a las agujas de reloj. Vamos a ver el signo de cada fuerza mejor, ¿ya? Para no demorarnos mucho. A ver, F1, mira su cabeza, está, bueno, esta es la barra, no importa, es algo rojito. Ya, F1 lo jala para arriba, mira, entonces también lo va a hacer rotar en sentido anti o horario. F2 también, ¿no? También lo está jalando así. También lo está haciendo girar en sentido anti o horario, ¿no? Entonces, decimos, todas las fuerzas están tratando de girar a la barra en sentido anti o horario, o lo hacen girar en sentido anti horario. Entonces, el momento de F4 va a ser igual, positivo. Ya no le pongo el signo, se sobreentiende, ¿ah? El módulo de F4, ¿cuánto es? F. Ahora viene la segunda dificultad. Por la distancia de O a F4. A ver, vamos a ver. La distancia de O a F4, ¿cuál sería? Acá está F4. Esta sería la distancia. A ver. Esta sería la distancia. La, ¿Sí? ¿Esa sería la distancia? No, pues la distancia tiene que ser perpendicular. Ahí no es perpendicular, ¿ya? Ahí no es perpendicular. Entonces, lo que se hace en este caso es prolongar la fuerza, ¿ya? Prolonga la fuerza. Agarras tu lápiz, tu portaminas y prolonga la fuerza.
Una fuerza se puede prolongar a lo largo de su línea de acción, por su cola, por su cabeza también, ¿no? Por acá continúa la fuerza, ¿sí? Esta es la línea de acción de la fuerza, ¿está bien? Y de ahí es fácil ver la perpendicular, ¿no? Esta es la perpendicular. La perpendicular a la fuerza, como ahí no es 90, acá tampoco busca donde sea 90, ahí es 90, ¿sí? Entonces, esta sería la distancia, pues, ¿no? La distancia de, como es 4, vamos a poner d sub 4, ¿ya? Entonces acá tenemos por d sub 4. F1, aquí debían ponerle, acá en el dibujito, acá debían ponerle 90, ¿ya? Bueno, entonces, como aquí es 90, el momento de F1, a ver, vamos a ponerlo por acá, el momento de F1 respecto al punto O, ya sabemos que es un momento positivo, producto de la fuerza, que su módulo es F, por la distancia. Y en este caso, la distancia pues es perpendicular, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí justamente es, como acá es 90 grados, es L la distancia. Entonces, por, por L, ¿no? Por L. Vamos a ponerle ahí L, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver el momento finalmente de F2. El momento de F2 respecto al punto O también es positivo, producto de la fuerza cuyo módulo es F por la distancia de O a F. Bueno, aquí no es perpendicular, ¿sí o no? Aquí, ahí no es perpendicular. Entonces, ¿qué hacemos? Prolongo la fuerza, en este caso lo voy a prolongar por su cabeza, mira, prolongo la fuerza, ahí está, y trazo la distancia perpendicular. A ver, ahí busco la perpendicular, ahí más o menos, ¿no? Entonces acá, como es 90 grados, esta sería la distancia con respecto a la fuerza F2, ¿ya? Con respecto a la... El momento de F2, estamos viendo el momento de la fuerza F2 respecto al punto O, es el producto de la fuerza cuyo módulo es F por esta distancia, ¿no? A esta distancia le vamos a llamar D sub 2, ¿ya? Entonces acá sería por D sub 2. Ahora, en un triángulo rectángulo, ¿cuál es el mayor lado? Pues es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es mayor que los catetos. Como acá tenemos un triángulo, mire, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, en este triángulo rectángulo amarillo, L es mayor que D sub 4, ¿sí o no? Porque L es la hipotenusa. En el triángulo rectángulo de encima, también esta distancia de sus dos es un cateto, ¿no? De este triángulo rojo. Y L la hipotenusa. Conclusión, tenemos de que L, ¿no? L es mayor que de sus 4 y L es mayor que de sus 2. Entonces, como en la fuerza es la misma y esta L es mayor que de sus 4 y mayor que de sus 2, este es el momento, entonces concluyo, el momento de F1 respecto al punto O es el mayor de todos. Entonces la respuesta sería pues acá la A. A ver, tomen captura de pantalla. Bien, veamos el segundo problemita. A ver. Y bastante trabajoso, como pueden ver, este problema. ¿Ya? A borrar todo esto para volverlo a hacer. ¿Ya?
Bueno, la placa rectangular A, B, C, D es de peso insignificante, o sea, no voy a considerar el peso, ¿no? Hállese en newton por metro el torque resultante respecto al vértice C. Las dimensiones de la placa son AB igual a CD, o sea, el largo del rectángulo igual a 4, BC igual a D igual a 3, ¿no? El ancho igual a 3. Entonces lo que vamos a hacer aquí, voy a dibujar el triangulito, perdón, el rectángulo, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? Sería 3, acá 1, 2, 3, 4, cada cuadradito que mida, el lado de cada cuadradito que mida pues 1 metro, ¿no? Entonces tenemos ahí el rectángulo, ahí está, las diagonales, vamos a trazar las diagonales, a ver, diagonal, la otra diagonal, sí, está, y acá tenemos la otra, bueno, una transversal, ¿no? Bien, entonces esto lo han puesto continuas, ahí está, correcto. Vamos a dibujar la fuerza. Tenemos aquí la fuerza de 30 newton. Ahí está. Tenemos la otra fuerza, ¿no? 20 newton. Acá tenemos 10 newton. Para que se den cuenta bien, ¿ya? ¿No? Muy bien. A ver, entonces vamos a poner aquí, acá tenemos 30 newton, este es 10 newton, la de acá es 20 newton, y acá tenemos 15 newton, ¿ok? Ya está. Bien. Tenemos de que este rectángulo, este vértice es A, B, ¿no? Este vértice es B, vamos a ver acá. Este vértice es C y el de acá es D. Lo que me están pidiendo es el momento resultante respecto al punto C. Entonces, en el punto C, ¿no? Hay, como decir, un huequito y ahí está unido, ¿no? Unido, digamos, imaginariamente está unido acá esta placa rectangular y puede rotar en sentido horario o antihorario. ¿Cuántas fuerzas son? 1, 2, 3, ¿no? 4, 5 fuerzas. Entonces, el momento resultante respecto al punto C, el momento resultante respecto al punto C va a ser la sumatoria de los momentos de cada fuerza, ¿no? El momento de 30 newton respecto al punto C, más el momento de 10 newton respecto al punto C, ¿ya? Más el momento de 20 newton, más el momento de 20 newton respecto al punto C, más el momento de 5 newton respecto al punto C, y más el momento de 15 newton respecto al punto C. Ahora, hemos visto en la teoría que el momento de la fuerza que pasa por el centro de giro, su momento va a ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Entonces solamente tengo que ver qué fuerza está pasando por el centro de giro. ¿Qué fuerzas pasan por el centro de giro? Mira, mira, ¿qué fuerzas pasan por el punto C, que es mi centro de giro? 30. Entonces su momento, ¿cuánto va a ser? 0. Vamos a poner con rojito. Su momento aquí va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ya? Se va a anular. ¿Qué otra fuerza, no, pasa por el centro de giro? ¿Qué otra fuerza, no? Ella o su prolongación, ¿no? Ella o su prolongación pasa por el centro de giro, díganme. A ver. Bien. ¿La fuerza de cuánto? La fuerza de cuánto? De 20 newton, ¿no? Al prolongar la fuerza de 20 newton, también pasa por el centro de giro. Entonces su momento también se va a anular. Solo nos va a quedar entonces el momento de estas tres fuerzas, ¿ya? Ya esta se eliminó, esta también de acá, me quedan estas tres, ¿ya? Entonces, acá decimos, como este punto no se mueve,
la placa se mueve alrededor de ese punto. Si la fuerza lo jala para acá, si la fuerza lo jala para acá, evidentemente lo va a hacer rotar así, ¿no es cierto? ¿Qué sentido de giro es este? Sentido de giro o horario, ¿no? Lo va a hacer rotar así, ¿no? Este punto no se mueve, es 15 newton, lo empuja para arriba, entonces también lo va a hacer rotar en sentido, pues, horario, ¿no? Así. En cambio, 5 newton lo jala para abajo, como este punto no se mueve, entonces lo va a hacer rotar en sentido anti o horario, ¿no? Y este momento va a ser positivo, ¿ya? Entonces, a ver, el momento resultante respecto al punto C va a ser igual. Momento de 10 newton, a ver, el momento de 10 newton, ¿no? En este caso, bueno, vamos a calcular el ángulo, ¿ya? Los ángulos. A ver, 1, 2, 3, este mide 3, ¿no? Correcto, muy bien. Acá, ¿cuánto es? 4, ¿no? 2 acá, ¿no? Porque es el punto medio, ¿sí? Entonces, ¿qué triangulito es este? Lógicamente es un rectángulo, pues acá es 90, ¿no? Entonces, como este cateto es 3, este otro cateto es 4, este angulito sería 37 grados, ¿ok? Y este ángulo de acá, pues sería 53, ¿no? 53, ¿ok? Ya está. Muy bien, entonces, el momento de 10 newton lo podemos descomponer también, si quiere lo descompone, ¿ya? Pero siguiendo la teoría que estamos viendo, es el producto del momento negativo, ponemos el signo negativo, a ver, mira, presten atención, ¿ya? El producto de la fuerza, que es 10 newton, presten bastante atención, por la distancia de C a 10 newton. Acá está C, acá está 10 newton. ¿Cuánto es la distancia? No me vaya a decir que la distancia es 3. ¿Por qué razón? Porque aquí no es perpendicular, pues sí o no. ¿Está bien? Ahí no es perpendicular. Este ángulo no es 90 grados. Este ángulo de aquí no es 90 grados, ¿no? Entonces hemos visto en la teoría que buscamos la perpendicular. ¿Dónde? En la línea de acción de 10. ¿No? Esta es la línea de acción de 10 y buscamos ahí, ¿no? Donde sea perpendicular. Aquí es perpendicular, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta sería la distancia. Esta de acá sería la distancia, esta línea roja. ¿Y cuánto es esa distancia? Este triangulito, mira, aquí se ha formado un triangulito rectángulo y eso lo voy a sacar afuera, ¿ya? Lo voy a sacar afuera, mira. Con este método se resuelven todos los problemas, ¿ya? A ver, tenemos acá esta línea verde, ¿no? Verde. Tenemos acá esta, la distancia, así, ¿no? Ahí está. Ahí es perpendicular, 90, ¿no? Y desde este ángulo de acá es 53, ¿no? 53. Bien. Y acá tenemos este que viene a ser la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa. Entonces, si tengo el ángulo agudo y la hipotenusa, digo, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Díganme, estimados alumnos. El seno, ¿no? El seno. A ver, entonces aquí vamos a aplicar el seno, ¿ya? A ver, seno de 53 viene a ser cateto opuesto a 53 entre la hipotenusa, ¿no? Entonces el 3 va a pasar a multiplicar y tengo que esa distancia va a ser 3 por el seno de 53. ¿Yo? ¿Se entendió? A ver, esta es una simple teoría de trigonometría, ¿no? ¿Sí o no? A ver, dígame, jóvenes, ¿se entendió? Dígame. Pregunta la señorita Victoria Belén y vendrá.
podemos afirmar si viene o no viene, ¿no? Tiene que estudiar todo. Tenemos que estudiar todo, porque de repente dice no viene, pero de repente viene, ¿no? A ver, aquí vamos a utilizar una sencilla teoría que ustedes han visto en trigonometría. Ustedes están estudiando, ya han pasado este tema, ¿no? Solución de triángulo rectángulo. Ya lo han pasado, pues, ¿no? Ya en la unidad número 6, ¿no? Tenemos 90 grados, ¿no? Este ángulo de acá, a ver, aquí no. Este es un triángulo rectángulo. Como dato tenemos el ángulo agudo θ y la hipotenusa, ¿ya? Entonces, este es el cateto opuesto. El cateto opuesto va a ser la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa, ¿por qué? La hipotenusa por el seno, ¿sí? Y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno, ¿no? Esto han aprendido en trigonometría, ¿sí o no? Y vamos a ir utilizando el seno y el coseno. Aplicando esto aquí, tenemos 53, este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Entonces decimos, este cateto opuesto es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, ¿no? Este es el ángulo agudo θ, ¿no? Entonces va a ser la hipotenusa, que es 3, por el seno de 53. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto. Pues el cateto opuesto está inclinadito nada más el triángulo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Díganme. Vamos rápido de esta parte. A ver, ¿se entendió? Bueno, Catherine, esto no es física. Esto de aquí es trigonometría. Trigonometría, no es física. ¿Ok? Bien. De trigonometría, vuelvo a repetir. Esto han aprendido con el profesor de trigonometría, ¿no? Tienen que estar atentos a geometría, trigonometría. Fácil, pues. Tenemos el ángulo agudo y la hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno. ¿Ya? Aquí este triangulito lo sacamos acá afuera, ¿no? Este es 90, este es la hipotenusa, que es 3. Este es el ángulo agudo y la hipotenusa. El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno. El cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno. Pero no quiero calcular este, sino este, que es la distancia, ¿no? Entonces ponemos, pues la distancia va a ser la hipotenusa 3 por el seno de 53. Seno de 53. El momento de 5 es un momento positivo. Momento, acuérdate que el momento es el producto de la fuerza por la distancia, ¿no? La fuerza es 5 newton por la distancia de C a 5 newton. ¿Dónde está C? Acá. ¿Dónde está 5 newton? Aquí. Así. La distancia, ¿cuál es? La perpendicular, ¿no? Entonces, ahí justamente es perpendicular. Acá es 90 grados, la distancia será 4 metros, ¿no? Entonces, por 4. El momento de 15 es un momento negativo, le pones menos, el producto de la fuerza, que es 15, por la distancia de C a 15. ¿Dónde está C? Acá. ¿Dónde está 15? Acá. La distancia tiene que ser la perpendicular. Entonces, esta línea verde sería la distancia. Y como acá es 90, la distancia pues va a ser 2 metros, ¿no? 2 metros. Y vamos a poner ahora, a ver, o vamos a efectuar, ¿no? Acá tenemos 10 por 3, seno de 53 es 4 quintos, muy bien, más 5 por 4, 20, 15 por 2, acá sería 30, acá sacamos quinta,
quinta, me queda 1, quinta de 10, ¿cuánto es? 2. Entonces, tenemos que el momento de R respecto al punto C va a ser igual. 2 por 3, 6, ¿no? 6 por 4, 24, menos 24. 20 menos 30 es menos 10. Entonces tenemos que el momento de R respecto al punto C va a ser menos 34. La fuerza está en newton y la distancia en metros, newton por metro, ¿ya? Acá está la respuesta, menos 34. Muy bien, entonces acuérdense esto de trigonometría para hacer el problema más rápido, ¿no? ¿Entendido? Tienen que esto escribirlo 4 veces cantando, escribiéndolo para que te recuerdes y lo hagas automáticamente, ¿no? Que si lo ves al profesor de trigonometría que ha hecho esto y no lo revisas, no lo escribes 4 veces con tu papel y tu lapicero, ¿no? Entonces no se te va a olvidar, pues, ¿no? Y además no lo vas a aplicar y no lo vas a aplicar bien, te vas a demorar, ¿no? Entonces, haciéndolo varias veces ya, tu cerebro lo acepta y lo haces automáticamente. Muy bien. Tomen captura de pantalla. ¿Tienen alguna preguntita de este problema? A ver. ¿Una duda? Dígame. Es esta parte de acá. Estamos repasando de trigonometría. Claro, señorita Victoria Belén. Tienes que en la física se va a utilizar aritmética, les dije de la primera clase, aritmética, se va a utilizar álgebra, geometría y trigonometría. Entonces, ustedes tienen que prestar un poquito de atención nada más, ¿ya? Pero se va a utilizar así. Yo les dije, les voy a poner qué van a utilizar, ¿no? O sea, este teorema de geometría vamos a utilizar en el problema, ¿no? Ya hemos visto, estamos viendo en las clases, hemos utilizado, por ejemplo, ángulos entre paralelas, ese es geometría, ¿no? Ángulos correspondientes, alternos internos. Hemos visto también el teorema de punto de tangencia, ¿no? Y ahora estamos utilizando este pequeño teorema de geometría, pero así sencillo, nada más, sencillo, ¿no? ¿Ya? Pueden memorizar esto, vuelvo a repetir, en un triángulo rectángulo, conocemos el ángulo agudo y la hipotenusa, el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno, y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno, ¿ya? Esto para ya no descomponer, porque acá podríamos descomponer, pues, ¿no? Y también vamos a utilizar seno y coseno. Muy bien. Ya lo copiaron, ¿no? Veamos el segundo problemita. A ver, vamos a borrar toda esta parte de acá, ¿ya? Bueno, ya es un poquito más sencillo, digamos. Los otros problemas serán un poquito trabajosos, ¿no? A ver, en este caso me dice una regla ingrávida, o sea, sin gravedad, o sea, no considero el peso de la barra, se apoya en sus dos extremos. Mira, está apoyado acá, fíjate, mira, está apoyado en este punto y en este punto, ¿ya? Este es un problema que si viene este capítulo, sabemos que este capítulo es un poquito engorroso, ¿no? Pero si viene va a venir algo así, algo sencillo, ¿no? Que el alumno lo pueda resolver rápidamente, ¿ya? Una regla ingrávida se apoya en sus dos extremos. Calcular X, esto me pide calcular, esta es mi incógnita, ojo, tienes que marcar la incógnita, ahí está, siempre colocando los datos en incógnita en la figurita, ¿no? De manera que la reacción en el apoyo B sea 6 newton. La regla mide 1,2 metros, ¿no? 1,2 metros
va a ser la longitud de la regla de aquí hasta acá, ¿ya? 1,2 metros. Muy bien. A ver, ¿se está así mejor? La longitud de toda la regla, ¿ya? Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a colocar, vamos a graficar la fuerza que actúan en la barra, ¿no? Este bloque pesa 18 newton, está, ¿no? El peso es para abajo, es como si el peso estuviese jalando de aquí, ¿no? Hacia abajo, ¿no? ¿Qué está haciendo este peso del bloque? Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa? ¿Qué está haciendo? Está haciendo o tratando de que la barra se vaya para abajo, ¿no? ¿La barra se va para abajo? No. ¿Por qué no se va para abajo? Porque está apoyada en estos extremos, ¿no? En A y en B. Entonces, aquí hay superficies en contacto, ¿no? Pueden haber fuerzas de reacción. A ver, esta es la acción para abajo, reacción para dónde? Para arriba. En los puntos de apoyo, por la tercera ley de Newton, tenemos acá las reacciones. ¿Está bien? Las reacciones. No hay cuerdas, solamente hay puntos de apoyo, ¿no? Entonces tenemos acá la reacción en el punto B y aquí tenemos la reacción en el punto A. Me están dando la reacción en B, que es igual a 6 Newton. Y lo que me están pidiendo es X, ¿no? Entonces tú dices, bueno, en el problema tengo esta incógnita que quiero calcular. Dígame, tengo otra incógnita en el problema. Ya grafiqué las fuerzas, ¿no? A ver, sobre la barra están actuando tres fuerzas, RA, 18 y RB. ¿No RA? No. Entonces, esta es otra incógnita. ¿Sí o no? ¿Me piden calcular esta? No. Entonces lo debo eliminar. ¿Qué voy a utilizar acá? Como está en equilibrio, voy a utilizar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Digo, ¿por qué utilizo la segunda condición de equilibrio? Porque las fuerzas son paralelas. De la segunda condición de equilibrio, ¿ya? ¿Qué me dice la segunda condición de equilibrio, estimados alumnos? ¿Qué me dice? La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de los momentos es igual a cero. La sumatoria de los momentos que actúan sobre la barra es igual a cero, pero debo tomar un punto, el centro de giro, ¿entendió? ¿Dónde tomo el centro de giro? A ver, en el punto A, en el punto B, y vamos a poner que este sea el punto C, ¿ya? El punto C. ¿Dónde tomo el centro de giros? ¿En A, en B o en C? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? En C, profe. En C, ¿sí o no? En C. A ver, en C. Pero si tomo momentos en C, elimino mi dato, pues, y me va a quedar las dos incógnitas. Yo debo tomar momentos en un punto donde elimino, donde debo eliminar la incógnita que no quiero calcular. No quiero calcular RA, entonces, ¿dónde tomo momentos? Dime, ¿dónde tomo momentos? En el punto. ¿En qué punto tomo momentos? Dígame. Dígame. En el punto A, pues si tomo momentos en el punto A creo que dijiste, ¿no es cierto? No te escuché bien. Si es así, es correcto, ¿ya? Entonces tomamos momentos en el punto A, ¿ya? ¿Están escuchando? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta fuerza que pasa por el centro de momentos, ¿no? Su momento se anula y de pasadita se anula también esta fuerza, ¿sí o no? Entonces los momentos voy a tomar respecto al punto A, ¿ya? ¿Cuántas fuerzas son? Son tres fuerzas, van a ser tres momentos, ¿no? Tenemos el momento de RA respecto al punto A, más el momento de 18 respecto al punto A, más el momento de 6 newton, este 18 newton, ¿no? Respecto al punto A, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 0. Como RA pasa por el centro de giro, entonces hemos visto que su momento se va a
anular. Solamente me van a quedar estos dos momentos. Ahora voy a ver el centro. ¿Cómo lo va a hacer? Girar a la barra 18 newton, ¿no? Bueno, tenemos acá la barra y 18, mira 18, su cabeza está apuntando para abajo. Entonces lo va a jalar a la barra así. ¿Qué sentido de giro es este? Dime. Así, ¿qué sentido de giro es este? Horario. Horario, muy bien. Como las agujas del reloj, ¿no? Entonces le ponemos acá, ¿no?, el sentido de giro o horario, que es negativo. En cambio, RB apunta para arriba, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo lo hace rotar a la barra? Mira, como apunta para arriba, la barra va a rotar así, ¿no? Sentido de giro anti o horario, ¿ok? Contrario a las agujas del reloj. Entonces, esta fuerza lo va a hacer rotar a la barra en sentido, ¿no?, antihorario, o sea, el momento va a ser positivo. ¿Ah? Ya está. Entonces, el momento de 18 es un momento negativo. Acuérdate que el momento que viene a ser fuerza por distancia, ¿no? La fuerza es 18 newton por la distancia de A a 18. ¿Dónde está A? Aquí. ¿Dónde está 18? Acá. La distancia tiene que ser perpendicular. ¿Aquí es perpendicular? Sí. Aquí es 90 grados. Entonces, ¿cuánto es la distancia? Pues justamente X, ¿no? Lo que queremos calcular. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el momento de 6 newton es un momento positivo. Le pones más, pues. Producto de la fuerza, que es 6 newton, por la distancia de A a 6 newton. ¿Dónde está A? Aquí. ¿Dónde está 6 newton? Acá. La distancia es que la perpendicular, ¿no? Entonces, justamente aquí, ahí es perpendicular, ¿no? Acá es justamente 90 grados. Entonces, la distancia va a ser toda la longitud de la barra. ¿Cuánta es la longitud de la barra? 1,2 metros. ¿Igual a cuánto? Igual a 0, ¿no? Entonces tenemos 6 por 1,2. Esto que está negativo pasa al otro lado positivo, 18x. Entonces tenemos 6 por 1,2 y el 18 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ya? ¿Igual a cuánto? Igual a x. Aquí sacamos sexta. Sexta me queda 1. Sexta de 18, ¿cuánto queda? 3. 1,2 entre 3, ¿cuánto va a ser? 0,4, ¿no? Entonces tenemos que x va a ser igual a ¿cuánto? 0,4 metros. ¿Ya? Muy bien. A ver, preguntas. Vuelvo a repetir, si viene en el examen, más o menos así, parecido, de repente este problema podría venir, ¿no? No engorroso como los otros problemas, eso no se les va a preguntar, solamente se ha hecho el problema 1 y el problema 2 para que vayan entendiendo, para que vayan practicando, ¿ya? Así que no tengan miedo, solo estudien, ¿ya? Solo estudien. ¿Ya? A ver, Victoria, ¿entendiste, Victoria? Victoria Belén, ¿me escuchas, Victoria? ¿Entendiste el problema 3, Victoria? ¿Qué me dice Victoria? Victoria, no me escucha, ¿dónde está Victoria? Se fue Victoria, claro. Victoria que tiene miedo a trigonometría. Victoria Belén. A ver, ¿no? Bien. Muy bien. A ver, pregunten algo que quieran entender, algo que no hayan entendido, pregunten. Muy bien. Bueno, no le tengan miedo al curso, ¿no? Tienen que practicar, simplemente practicar y practicar un poquito, ¿ya? Ya. A ver, tómenle captura de pantalla. Vuelvo a repetir, este tema es un poquito engorroso, ¿no? Y la práctica nos demuestra, pues, a los profesores de física que el alumno en este tema se tranca un poquito.
Porque de repente en el colegio no lo han visto, ¿no? Porque simplemente los profesores no lo hacen, ¿no? Justamente por su dificultad, ¿ya? A ver, vamos a resolver este problemita, ¿ya? Aquí lo he corregido porque... ¿Ya? Bien, vamos a ver. El problema está así, ¿no es cierto? El problema decía hallar el momento resultante. No, simplemente debe decir hallar el momento de la fuerza F respecto al punto O. O sea, lo que me están pidiendo en este problema es el momento que produce la fuerza F respecto al punto O. Primeramente tenemos que ver el sentido de giro, ¿no? Este es el punto O, mejor dicho, aquí, en este punto, pues va a haber un huequito, pasa un eje y por ahí se va a mover la barra, ¿no? La barra, como les decía, se puede mover, ¿no? Se puede mover para arriba o para abajo de esa articulación, ¿no? Para aquí o para acá. Como la fuerza, mira, su cabeza está para arriba, entonces lo va a tratar de mover a la barra así, ¿no? ¿Qué sentido de giro es este? Dime, para arriba. ¿Qué sentido de giro es? ¿Qué sentido de giro? Antihorario, muy bien, ¿ya? Ese sentido de giro va a ser antihorario. Entonces, antihorario, el sentido de giro, ¿cómo va a ser? Positivo, ¿ya? Ahí está positivo. Muy bien. Ya está, ya tenemos el signo, ¿no? El momento va a ser positivo. Esto es lo que me piden calcular. Vamos a ponerlo por acá mejor, ¿ya? Me piden calcular el momento de F respecto al punto O. Esto es lo que quiero calcular, ¿no? Entonces decimos el momento resolviendo, el momento de F respecto al punto O es un momento positivo, producto de la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 40 newton. La distancia de O a la fuerza. ¿Dónde está O? Acá. ¿Dónde está la fuerza? Aquí, ¿no? La distancia, ¿cuál es? 3 metros es la distancia. La distancia de O a la fuerza, ¿cuánto es? ¿Es 3 metros? No, porque ahí no es perpendicular, ahí es 30 grados. ¿Dónde es la distancia? Tengo que buscar la perpendicular en la línea de acción de la fuerza. ¿No? Ahí está. Más o menos sería acá. ¿Sí o no? Ahí más o menos sería 90 grados. ¿Ya? Nuevamente, esta es la línea de acción de la fuerza. Acuérdate que una fuerza se puede prolongar a lo largo de su línea de acción y buscamos la distancia perpendicular. ¿Ya? Perpendicular, ahí más o menos, ¿no? Más o menos. Está en 90 grados, entonces esta sería la distancia. Y tienes que ver, pues, que aquí se ha formado, como este es 90, esta es la hipotenusa, este es el ángulo agudo, ¿sí o no? Ahí está, se ha formado un triangulito rectángulo. Entonces, tenemos acá, en este triangulito rectángulo, este es la hipotenusa, este es el ángulo agudo, y la distancia que quiero es el cateto opuesto. ¿Bien? Y esta distancia, ¿cuánto será entonces? Acá está. Mira, el ángulo agudo es la hipotenusa, el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno, nada más. Y el cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, es la hipotenusa por el coseno. ¿Ya? Como este cateto es el opuesto a 30, será pues la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Acá está la hipotenusa, que es igual a 3, ¿no? La hipotenusa, que viene a ser 3. ¿Por qué razón trigonométrica? Por el seno, ¿no? El seno de 30. ¿Ok? ¿Ya? ¿Bien? Entonces acá sería 3 por el seno de 30. ¿Correcto? Entonces el momento de F respecto al punto O va a ser igual a 40. Ya el signo positivo se sobreentiende. Por 3. ¿Y el seno de 30 cuánto es? No saben el seno de 30. Seno de 30, ¿cuánto es, estimados alumnos? Seno de 30, aquí me dice cuánto es el seno de 30.
1/3. Un tercio, muy bien, claro, un tercio, ¿no? En su cabeza tiene que estar el triángulo de 60 y 30, ¿no? Si no lo pones en tu cabeza, pues vas a tener bastante dificultad, pues, en trigonometría. Entonces, ¿qué haces para saber bien trigonometría? Simplemente este triangulito lo escribes 4 veces cantando, ¿no? El triángulo de 60 y 30. Esta trigonometría tengo que enseñarte, fíjate. A 30 se pone como un K. A 90 se pone el doble. Y a 60, como el que se pone a 30, que es K por raíz de 3. ¿Entendido? Ahora, si K vale 1, entonces pones pues a 30 se pone 1, a 90 2 y a 60 raíz de 3, que sería lo más fácil, ¿no? ¿Ya? Entonces, así tienes que aprender este triangulito y tienes que escribirlo pues 4 veces, ¿no? La cosa es que ese triángulo esté en tu cabeza, ¿no? Si K vale 1, ¿no? Vamos a ponerle si K vale 1, K vale 1, entonces a 30 se pone como 1, a 90 se pone el doble, que es 2, y a 60 como 1 por raíz de 3, o sea, raíz de 3. Esto se utiliza generalmente en trigonometría. Seno de 30, cateto opuesto entre hipotenusa. Les pregunto, ¿qué cosa es seno? ¿Qué cosa es coseno? Y alguien no me puede decir qué es seno o coseno, simplemente no tiene deseo de estudiar, no tiene deseo de aprender. Eso en trigonometría del profesor seguro ya les ha dicho que si ustedes no saben las razones trigonométricas, no van a entender nada, ningún capítulo de trigonometría. Pues, tienen que saber qué es seno, coseno, tangente, ¿no? Y tienen que escribirlo, pues si no lo memoriza, escribirlo 3 o 4 veces cada uno. Y en un ratito lo memoriza en menos de un minuto, como hemos visto, ¿no? Y una vez que sepas, ya es facilito, pues, ¿no? Seno, cateto opuesto entre hipotenusa, un medio, ¿no? Un medio. Entonces multiplicamos 40 por 30, ¿cuánto viene a ser? 120, ¿no? Entre 2 sería 60. Tenemos que el momento de F respecto al punto O, entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 60, ¿qué cosa? Newton por metro, pues, ¿no? Por la fuerza está en Newton y la distancia en metros. Entonces la respuesta aquí es la D, ¿no? La D, ¿ya? Muy bien. Tomen captura de pantalla. Pueden preguntar, pregunten, no se queden con la duda, pregunten. Muy bien. Tengo el triángulo rectángulo, el ángulo agudo y la hipotenusa, el cateto opuesto. Opuesto quiere decir que está contrario. Pues, ¿cuáles son los catetos? Los que forman 90 grados. Los que forman 90 grados. Y el otro cateto es la hipotenusa. El cateto opuesto es la hipotenusa por el seno. El cateto adyacente, la hipotenusa por el coseno, ¿no? Del ángulo. ¿Está bien? Ya de pantalla, veamos el siguiente problemita. Bien. Vamos a borrar todo. Bien. En este caso, dice del sistema en equilibrio. Vamos a hacer un poquito. El sistema en equilibrio, hallar el peso del bloque, ¿no? El bloque tiene un cierto peso. Si la barra homogénea pesa 60 newton y la tensión en la cuerda B es 20 newton. Bueno, esta es la cuerda A y esta es la cuerda B. ¿Ya? Esta es la cuerda B. Muy bien. A ver, lo primero que hacemos, como, ¿no? Es dibujar el peso es para abajo, este bloque la tierra lo jala, y en bloque va a jalar a la barra de este punto, ¿ya? De este punto lo va a jalar hacia abajo. Tenemos el peso de la barra, ¿no? Lo que me están pidiendo calcular es justamente este peso, ¿no?
doble, ¿está bien? Entonces, además tenemos el peso de la barra que actúa como la barra es homogénea, su masa está distribuida uniformemente, entonces el peso de la barra actúa en el punto medio, ¿no? La barra homogénea tiene un peso de 60 newtons. Ahora, como puedes apreciar, toda la barra mide 2 más 8, 10 metros. Entonces el peso actúa en el punto medio. Eso quiere decir que si este es 2 metros, este debe ser 3 metros, 2 más 3, 5, y acá también hay 5 metros, ¿no? De aquí hasta acá, ¿ok? Muy bien. Entonces dice, ¿qué está haciendo el peso del bloque? ¿Y qué está haciendo el peso de la barra? Están haciendo que la barra trate de irse hacia abajo. La barra no se va para abajo. ¿Por qué razón? Porque estas dos cuerdas lo sostienen, ¿no? Entonces, si hay cuerdas, es muy posible que hayan tensiones, ¿no? Estamos haciendo los pasos del diagrama de cuerpo libre que vimos en la clase pasada. Primero dibujamos el peso, ¿no? O los pesos. Ya dibujé los pesos. Segundo paso, vemos cuerdas, ¿sí? Entonces puede haber tensiones, ¿no? Tercer paso, superficies en contacto. ¿Vemos superficies en contacto? No, no hay superficies en contacto, entonces se queda ahí. Muy bien, entonces vamos a cortar la cuerda, ¿está bien? Cortamos la cuerda, ahí está. Y vamos a ver la tensión en la cuerda, ¿ok? ¿Ah? Acuérdense que cuando se corta la cuerda debe poner dos tensiones, ¿no? Esta tensión de arriba actúa en el techo, no me interesa. Lo que me interesa es la tensión que actúa en la barra, ¿no? Acá. Esta tensión en A, acá tenemos la tensión en A. Y acá tengo la tensión en B. Pero la tensión en B me han dado su valor. ¿Cuánto es la tensión en B? La tensión de la cuerda B es 20 newton. Muy bien. Tenemos entonces la tensión en B. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo calcular? ¿No? Hallar el peso del bloque. Esta es mi incógnita, ¿sí? Este de acá es mi incógnita. Entonces digo lo siguiente. A ver, tengo otra incógnita. ¿Cuál es la otra incógnita? A ver, tengo el peso de la barra, tengo esta tensión que mide 20 newton. ¿Cuánto vale esta tensión? ¿Sé cuánto vale esto? ¿Me han dado como dato? No. Allá, esta es la otra incógnita, entonces, ¿sí? Entonces tengo acá dos incógnitas. Voy a nombrar los puntos por donde pasa cada una de las fuerzas. Este punto que es el punto C, este punto que es el punto D, bueno, el punto, ya vamos a poner el punto A, y acá tenemos el punto B, ¿ya? Muy bien. Entonces digo, y como son fuerzas paralelas, voy a utilizar la segunda condición de equilibrio, ¿no? Por equilibrio, decimos acá, a ver, por equilibrio, utilizando la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto es igual a 0. Ahora dígame, ¿dónde tomo momentos? ¿En C, en A, en D o en B? Debo tomar momentos donde elimino una de las incógnitas, ¿sí o no? En A, profe. Entonces voy a tomar momentos en el punto A, muy bien. ¿Para qué? Para eliminar pues esta tensión. La tensión no se elimina, sino su momento, pues, ¿no? Y de pasadita se elimina A, pues, ¿no? Entonces, sumatorio de momentos con respecto al punto A. Este paso es muy importante. Este paso, ¿no? Buscar dónde tomar momentos. ¿Qué estamos utilizando? Solo la teoría. Hemos visto que el momento de la fuerza que pasa por el centro de giro, su momento se anula. ¿Ya? A ver.
A ver, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿ya? Tenemos entonces el momento de W respecto al punto A, más el momento de la tensión en A respecto al punto A, más el momento de 60 newton, que es el peso de la barra respecto al punto A, más el momento de la tensión en B, que es 20 newton, respecto al punto A, igual a 0, ¿no? Y como T sub A pasa por el centro de giro, entonces esto se va a eliminar, ¿ya? Este punto no se mueve, el punto A es el centro de giro. W jala la barra para aquí. ¿Cómo lo va a hacer rotar? Sentido anti o horario, ¿no? 60, este punto no se mueve, lo jala para acá y lo va a tratar de rotar en sentido o horario, ¿no? Este punto no se mueve, la tensión en B lo jala para arriba y lo va a tratar de rotar a la barra en sentido antihorario, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos que el momento de W es un momento positivo, momento fuerza. La fuerza va a ser W por la distancia de A a W. ¿Dónde está A? Aquí. ¿Dónde está W? Acá. ¿La distancia cuánto es? La perpendicular. A ver, ahí está, justamente ahí es perpendicular. ¿Cuánto es? 2 metros, ¿no? Por 2 metros, ¿no? Por 2 metros, ¿no? Momento es 60 newton, es un momento negativo. La fuerza es 60 por la distancia de A a 60. Acá está A, acá está 60. La distancia que viene a ser la perpendicular, ¿no? Tomamos esta distancia, ahí está, que no se ve muy bien. Vamos a hacer con rojito a ver esta distancia de aquí. ¿Y esta distancia cuánto es? Ahí, perpendicular, 3 metros, ¿no? Por 3, ¿ya? Momento de 20 es un momento positivo, producto de la fuerza que es 20 por la distancia de A a 20. Acá está A, acá está 20, y la distancia, como pueden apreciar, sería desde aquí hasta acá, ¿no? Sería toda esta distancia. ¿Y esta distancia cuánto es? Pues de aquí para acá es 8 metros, ¿no? Lo tienes que mirar bien, simplemente ahí sería 8 metros. ¿Igual a cuánto? Igual a 0, ¿ya? Entonces acá tenemos W por 2 o 2W, 6 por 3, 18, ¿no? Sería 180, 2 por 8, 16, 160, igual a 0. Esta resta me va a dar ¿cuánto? Menos 20. Eso va a pasar al otro lado, W igual a 20. Y sacando mitad, ¿cuánto sería W? 10 newton, ¿ya? 10 newton, ¿ok? Preguntas, preguntas. Bien. Tómale captura de pantalla y veamos el siguiente problemita, ¿ya? Ya está. A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, ya está. Bien. Vamos a ver este problemita. Ok. Borra todo rápidamente. Ya, lo que vamos a hacer en este caso es, a ver, voy a hacer el dibujito mejor, ¿ya? Hay una barra, no, vamos a sacar. Entonces, lo dibujamos así nomás, ¿ya? Tenemos acá la pared, ¿no? Ahí está la pared, ojo. Acá tenemos una barra.
Más o menos así estaría el dibujito. Acá me dice que esto es 2 metros, ¿no? 2 metros acá. 2 metros de la articulación a esta línea, ¿no? Hasta el bloque y hasta el extremo de la barra, de aquí para acá es 8 metros, ¿no? Total la barra mide 10 metros, ¿no? Ese angulito de acá es igual a cuánto, a 30 grados, y me dice lo siguiente, ¿no? Calcular la tensión del cable para el equilibrio. El bloque pesa 40 newton, este bloque, ¿no? Y la barra es ingravia, o sea, la barra no tiene peso, ¿no? Entonces colocamos el peso del bloque, que es ¿cuánto? 40 newton. Entonces, ese peso, como les digo, está jalando, ¿no? De aquí a la barra, ¿está bien? Hacia abajo, ¿no? El peso del bloque, para no poner otra variable más acá, que sería la tensión, que es igual al peso también, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos este peso que es igual a 40 newton. Como esta es una articulación, entonces la barra puede moverse para arriba o para abajo. Como el peso de este bloque lo jala para abajo, la barra quiere irse para abajo, pero la barra no se va para abajo. ¿Por qué razón? Porque esta cuerda lo sostiene, ¿no? Entonces corto la cuerda y voy a ver ahí la tensión en la cuerda, ¿ya? Entonces colocamos aquí, a ver, prolongamos, ahí está la tensión en la cuerda, ahí está, ¿no? Y a ambos lados está la tensión, ¿no? Lo que me interesa es la que está actuando en la barra, que sería esta de acá, ¿no? Muy bien. Esta otra actúa en la pared, esa no me interesa, ¿no? Entonces, ahora, primero se grafica el peso. 1, 2, hay cuerdas, es muy posible que hayan tensiones. Superficies en contacto, va a haber fuerzas de reacción. Aquí, ¿dónde hay superficies de contacto? Acá, pues en la articulación. Porque si acá no estuviese unido al eje, ahí hay un huequito, como le dio un huequito y pasa un eje, ¿no? Entonces, si no hay apoyo aquí, como este 40 jala para abajo, esto se caería, ¿sí o no? Entonces, aquí hay una reacción. Esa reacción puede tener cualquier dirección, ¿no? Puede ser inclusive perpendicular, pero acuérdense, en una articulación, la reacción toma cualquier dirección, ¿ya? En una articulación, la reacción toma cualquier dirección. Lo ponemos donde sea, ¿ya? Ahora vamos a nombrar los puntos por donde pasa cada fuerza. Este que sea el punto A, ¿no? El punto A, a ver. Vamos a poner mejor, ¿ya? Tenemos el punto A donde pasa la reacción, aquí que sea el punto B donde pasa el peso, y este es el punto C donde está pasando la tensión. ¿Está bien? Entonces utilizamos acá la segunda condición de equilibrio, ¿no? De la segunda condición de equilibrio. A ver, utilizando la segunda condición de equilibrio, que dice la segunda condición de equilibrio, dice la sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera es igual a 0. Ahora, ¿dónde escojo momentos? ¿En A, en B o en C? Eso tiene que ver con lo que tú quieres calcular. ¿Qué me piden calcular? La tensión. Acá tengo una incógnita. ¿Hay otra incógnita en la figura? Claro.
la reacción. ¿Me piden calcular la reacción? No. Entonces, ¿dónde tomo momentos, estimados alumnos? ¿Dónde tomamos momentos? En el punto C. Entonces elimino lo que quiero calcular, pues, porque la fuerza que pasa por el centro del giro, el momento se anula. Yo quiero anular R, porque R no me piden calcular. Entonces, ¿dónde tomo momentos? ¿Por dónde pasa R? Por A, ¿no? ¿Sí o no? Entonces voy a tomar momentos. ¿En qué punto? En el punto A, pues. Bien. Bien. Voy a tomar momentos en el punto A. ¿Por qué razón? Para eliminar esta reacción. A ver, ¿cuántas fuerzas tenemos acá? 3 fuerzas, ¿ya? Momento de la reacción respecto al punto A más el momento de 40 newton respecto al punto A y más el momento de la tensión, ¿ya? Momento de la tensión respecto al punto A igual a ¿cuánto? Igual a 0, ¿ya? Pero como R pasa por el centro de giro, su momento se va a eliminar, ¿ok? ¿Ya? Por esa razón estoy tomando momentos en el punto A. Ahora, este punto A no se mueve, ¿no? Entonces tenemos ahí la barra y tenemos que el peso, ¿no? Que está, su cabeza está apuntando para abajo y va a tratar de mover a la barra así, ¿no es cierto? ¿Qué sentido es este? Sentido o horario como las agujas del reloj, ¿sí o no? Entonces acá tenemos el momento, ¿no? De 40 va a ser un momento negativo. Y la tensión jala para arriba, ¿no? Entonces va a tratar de mover a la barra. ¿En qué sentido? Pues en sentido anti o horario. Mira, fíjate, el punto A no se mueve, este punto A no se mueve, ¿no? Entonces la tensión, su cabeza está para arriba y lo jala así, ¿no? Así. El sentido es este anti o horario, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este de aquí va a ser positivo, ¿no? Antihorario positivo. ¿Ok? Muy bien. Ya está. Momento de 40, ¿no? Es un momento negativo, menos producto de 40, de la fuerza que es 40, por la distancia de A a 40. Acá está A, acá está 40. Y como puedes apreciar, la distancia ahí va a ser 90 grados, ¿no? Entonces tenemos acá por 2, ¿ya? Muy bien. Por 2. El momento de la tensión, momento es fuerza, la fuerza es la tensión, por la distancia de A a la tensión. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la tensión? Acá, ¿no? Prolonga la tensión, ya sabes. Lo prolongamos, ahí está, ¿no? Lo prolongamos a lo largo de su línea de acción y trazamos la distancia perpendicular, ¿ya? Ver. ¿Allí es perpendicular? No. Entonces buscamos en la línea de acción de la tensión donde es perpendicular. Ahí más o menos es perpendicular. Entonces esta sería la distancia, ¿no? ¿En qué triangulito voy a trabajar? Con este triangulito verde, ¿ya? Ahí está. A ver, en este triangulito dime cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cuánto sería? Dígame, ¿cuánto sería la hipotenusa? 10, ¿no es cierto? 10. Este es el ángulo agudo. Entonces, este viene a ser el cateto o opuesto, pues, ¿no? Que va a ser igual a la hipotenusa que mide 10 por el seno de 30, porque es el cateto opuesto, ¿ya? 10 por el seno de 30. Muy bien. Entonces acá ponemos pues 10 por el seno de 30, ¿no? ¿Igual a cuánto? Igual a 0, ¿ya? Entonces tenemos la tensión por 10, el seno de 30, y hemos visto que es igual a 1/2, y 40 por 2 negativo pasa acá positivo, ¿no?
40 por 2. ¿Ya? Una bolita con una bolita se va. Y tenemos que la tensión va a ser igual, 4 por 2, 8. El 2 este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Sería 8 por 2. ¿Cuánto sería entonces la tensión? 16 newton. ¿No? Ahí está, 16 newton. ¿Ok? Muy bien. Bien, tiene que practicarlo entonces, practicarlo, ¿ya? Tome captura de pantalla a la 1, a la 2, a la 3. Veamos ahora el problemita número 7. Bueno, entonces estamos viendo este problema, ¿no? Vuelvo a repetir, si viene aquí de repente, puede venir como sencillo, no me va a venir, ¿ya? Como este, por ejemplo, o como este de aquí. Este de acá también puede ser, ¿no? Bastante sencillo, o que acá, ¿no? No viene, engorroso no viene, ¿ya? Bien. A ver, veamos el problemita número 7. Vamos a borrar aquí, ¿ya? Eso. Bien, vamos a copiar el dibujo acá, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Muy bien. La barra homogénea de 2 kilogramos. Si la barra tiene una masa de 2 kilogramos, ya sabes que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces el peso va a ser la masa 2 kilogramos, la aceleración de la gravedad está acá, 10 metros por segundo al cuadradito. Entonces la barra va a pesar 2 por 10, ¿cuánto viene a ser? 20, ¿no? Ahora, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cómo se llama? Newton. Entonces la barra va a pesar 20 newton. Como la barra es homogénea, su peso va a actuar en el punto medio. 20 newton, ¿ok? Vamos a suponer que la barra mida 2L. Entonces, esta longitud es L y esta longitud de acá es L. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta es una articulación. La barra se puede mover para arriba o para abajo. Como el peso lo jala para abajo, entonces está jalando la cuerda. Ya hemos visto que la cuerda no se estira. ¿Por qué? Porque hace tensión, ¿no? Entonces colocamos ahí, cortamos la barra y colocamos la tensión en la cuerda, ¿no? Ahí está. Tensión a ambos lados, acá arriba también, pero esto actúa en el techo, ¿no? Muy bien. Aquí va a haber una reacción, ¿no? Porque esto es una articulación. Ahí la barra, acá tenemos, aquí hay un huequito, ¿no? Y pasa un eje, ¿no? Y la barra se puede mover por esa articulación. Hemos dicho que en una articulación la reacción de repente puede ser perpendicular, pero toma cualquier dirección. Lo ponemos donde sea, ¿ya? Ahí está. Aquí tenemos la reacción, ojo. Entonces, ahora voy a nombrar los puntos por donde pasa cada fuerza, ¿no? Bueno, aquí le han puesto A, B, este que sea C, ¿ya? Este punto que sea C, ¿está bien? Y este que sea el punto D. A ver, entonces digo, ¿qué es lo que quiero calcular? Hallar el módulo de la tensión. Esto queremos calcular, ¿sí o no? ¿Entendió? ¿Tengo otra incógnita? Claro, la reacción, ¿no? La reacción. Ya está. Entonces, por equilibrio, utilizamos acá la segunda condición de equilibrio. Vamos a poner equilibrio nomás, que es tarde. Por equilibrio, ¿no? Decimos la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos. A ver, ahora digo, ¿en qué punto tomo momentos? ¿En el punto B, en el punto C o en el punto D? Dígame.
Debo En el eliminar punto R D. en el punto D. Muy bien, ya está. Esto es lo más importante, ¿ya? El resto ya es mecánico, ¿no? ¿Cuántas fuerzas son? 3 fuerzas, son 3 momentos. Momento de R respecto al punto D, más el momento de 20 newton respecto al punto D, más el momento de la tensión respecto al punto D, igual a ¿cuánto? Igual a 0. Pero como R pasa por el centro de giro, su momento se anula. Solamente me van a quedar dos momentos, ¿ya? Dos momentos. El momento de 20, a ver cómo lo vas a rotar a la barra, así, ¿no es cierto? Sentido O, horario, ¿no? Como las agujas del reloj, este va a ser negativo. La otra fuerza lo jala para arriba, mira, como la hace rotar a la barra, en sentido anti o horario, ¿no? Así. Entonces, este momento va a ser positivo, ¿ya? Bueno, momento de 20 es un momento negativo. Está por acá, o por aquí mejor. Momento de 20 va a ser menos producto de la fuerza que es 20 por la distancia de D a 20. A ver, ¿dónde está D? Acá, acá está D. ¿Dónde está 20 acá? Si no lo visualizas en la figura, una forma también es sacarlo afuera, ¿no? Acá tenemos el punto D, acá tenemos 20, más o menos por acá, así lo pones el 20, así. Entonces dices, la distancia de D a 20, ¿qué haces? Prolonga 20, pues. 20 se puede prolongar a lo largo de su línea de acción. Y la distancia que se toma, ¿cuál es? La perpendicular, ¿no? Se toma la distancia perpendicular, esta de acá, ¿ok? Entonces prolongo 20. Prolongo 20, ya sabes que una fuerza se puede prolongar a lo largo de su línea de acción, por su cola o por su cabeza, ¿no? Entonces prolongamos 20, a ver, ahí está. Menos, ¿sí? Y trazo la distancia perpendicular, ¿no? Así, hay 90 grados. Ahora, si este ángulo vale 53, este ángulo de acá vale 53, ¿no? Ángulos alternos internos, ¿sí? ¿Ya? Eso lo visualizas mejor, ¿no? Viéndolo así, ¿no? Más o menos. A ver, vamos a ponerlo por acá. Ahí tenemos la pared, acá tenemos la barra, digamos, ¿no? Y acá tenemos, pues, aquí, ¿no? La barra es más grande, pues, ¿no? Solamente estoy viendo esta partecita de acá. Acá tenemos punto D, de acá para acá es la perpendicular, ¿no? Este ángulo de aquí, 90, me han dado que este ángulo de acá es 53, entonces este ángulo será 53, pues alterno, ¿qué viene a ser? Alternos internos, ¿no? Este es L, ¿no? Este es L, ¿está bien? La hipotenusa es L. Esta distancia es el cateto opuesto, ¿no? El cateto opuesto es la hipotenusa, que es L por el seno de 53. ¿Está bien? Esta de aquí es esta distancia, entonces es L por el seno de 53, ¿no? Como le digo, este es 53, entonces este ángulo de acá también es 53. ¿Está bien? Entonces, el momento de la tensión es un momento positivo. Perdón, estábamos acá, ¿no? El momento de 20 respecto al punto D, producto de la fuerza que es 20 por la distancia de D a 20. ¿Cuánto es la distancia? L por el seno de 53. ¿Ya? Más el momento de la tensión es un momento positivo, producto de la tensión por la distancia de D a la tensión. Ahora, como aquí, fíjate, aquí es perpendicular, ahí es perpendicular, entonces esta distancia es
como aquí es 90, mira acá es 90, entonces la distancia va a ser toda la longitud de la barra, que es ¿cuánto? 2L. 2L, ¿ok? Muy bien, entonces esto está con menos, pasa al otro lado con más, pero ahorita vamos a ir, ¿ah? Para la lista, ¿ya? Ahí se está descargando, muy bien, entonces, ya está, ¿no? Muy bien. Este está con igual a cuánto, igual a 0, ¿no? Igual a 0. El momento de la tensión respecto al punto D, producto de la fuerza que es la tensión, por la distancia de D a la tensión. Como acá es 90, la distancia es toda la longitud de la barra, pues 2L, ¿ya? Está con menos, pasa al otro lado con más, y tenemos acá T por 2L, y vamos a hacerlo por acá, por 2L, igual a cuánto, a 20 por L por el seno de 53, ¿no? De 53, ¿ya? Entonces acá tenemos L, con L se va a cancelar, mitad de este 2 es 1 y mitad de 20, ¿cuánto sería? 10, ¿no? Entonces tenemos que la tensión va a ser igual a 10, ¿no? Por el seno de 53, que viene a ser 4 quintos, sacamos acá quinta, 1, quinta de 10, ¿cuánto es? 2. 2 por 4, ¿cuánto es? 8 newton, ¿no? La tensión va a ser igual a 8 newton. Vamos ahí, captura de pantalla. Muy bien, estimados alumnos. Pasó la hora, tienen que entrar un poquito más temprano. Hemos perdido como casi un cuarto de hora esperándolos. Bien. Y hemos hecho, terminado pues, la solución de la práctica, ¿no? Bien, rápidamente a ver. Profesor Fernández, disculpe, no se olvide la asistencia, por favor. Ya está, ya. Ya. Gracias, profesor. Ya, muy bien, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta adicional? Manuel, Dime. ¿hay algunos minutos de descanso entre hora y hora? Me ¿Tienen que parece que entrar no, profesor. Tiene que entrar de una vez a la siguiente clase. Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces, estimados alumnos, muy buena suerte. Nos vemos. Suerte, jóvenes. Nos vemos. Bien, vamos a salir.